Aquí queremos agregar las fracciones y asegurarnos de que nuestras sumas sean más simples. Lo más importante para recordar acerca de sumar fracciones ya que tenemos que obtener un denominador común. Mirando nuestro primer ejemplo tenemos 3/5 más 1/6. Entonces mirando el denominador de 5 y el denominador de 6. El mínimo común denominador será el mínimo común múltiplo de 5 y 6. Que en este caso sería 30. Entonces necesitamos reescribir cada una de estas fracciones con el denominador de 30. Hay que multiplicar el denominador numerador de 3/5 por 6. Y multiplique el denominador numerador de 1/6 por 5. Observe cómo en ambos casos la multiplicación por una fracción tiene un valor de 1. Por lo tanto, solo estamos cambiando la forma de la fracción, pero serán fracciones equivalentes. Entonces multiplicamos estas dos fracciones que iban a tener 18 trigésimo. Multiplicamos aquí vamos a tener 5 trigésimos. Ahora nuestro denominador es el mismo. Podemos agregar las fracciones. Denominador se mantendrá igual. Y luego agregamos el numerador. Entonces 18 más 5 es igual a 23. En nuestro segundo ejemplo tenemos 12/27 más 2/9. Entonces, el primer paso es determinar nuestro mínimo común denominador. ¿Cuál será el mínimo común múltiplo de 9 y 27? Entonces esta pregunta es un poco más desafiante. Entonces, lo que podemos hacer es usar la factorización prima de denominadores para ayudarnos a determinar el mínimo común denominador. Entonces, lo que vamos a hacer es reescribir esta primera fracción como 12. Sobre la factorización prima de 27. Que sería 3 veces. Más 2 sobre la factorización prima de 9, que es 3 veces 3. Ahora teniendo en cuenta que para agregar estas fracciones, los denominadores deben ser los mismos. Observe cómo esta fracción aquí tenía un factor adicional de 3. Los denominadores serían los mismos. Entonces podemos multiplicar por un factor de 3 aquí siempre que hagamos lo mismo con el numerador. Entonces, usando la factorización prima de denominadores, podemos identificar la pantalla LCD determinando por qué factores debemos multiplicar para que los denominadores sean iguales. Ahora vayamos y reescribamos estos con nuestro común denominador. Esto va a ser 12/27 la fracción original. Además, esta fracción aquí ahora será 6/27. Denominador permanece igual. Agrega el numerador. 12 más 6 es igual a 18. Ahora no podemos olvidar simplificar aquí. Vimos que la factorización prima de 27 sería 3 veces. Y la factorización prima de 18 sería 2, 3 veces. Entonces esto se simplifica. 3 sobre 3 se simplifica a 1. Aquí y aquí entonces la suma final aquí es 2/3. Echaremos un vistazo a un ejemplo más en el próximo video.